Y en este fondo tan luminoso os traigo otra de mis rarezas plásticas. Uno de esas maquetas que a mí me encantan. No por la calidad que tiene el kit en cuestión, porque es de 1967, ya os he hecho el spoiler. Tiene 58 años de antigüedad este molde y no podemos esperar una gran cosa, pero sí que es un producto de muy calidad el que nos ofrece aquí el fabricante japonés Aseawa. No solo por la presentación que tiene, que es inmejorable, sino por la maquetación de su caja, por la estructuración de su catálogo, por la forma de hacer sus instrucciones. Está todo tan sumamente cuidado que merece la pena echarle un buen vistazo a esta maqueta. Acompáñame, vamos a hacer un recorrido rápido sobre esos 58 años de historia que tiene este kit y empezamos a ver la maqueta desde su propia caja. Empezamos con el unboxing. Y de esta manera aparece en el catálogo de Aseawa en 1967 nuestro A7A Corsair 2. Hace 58 años y con referencia de catálogo JS017, pero con una portada no muy diferente a la actual, porque vemos un box art que está ligeramente desplazado hacia un lado, dejando un margen blanco donde se inscribe toda la información de nuestro avión. El box art, desde luego, no es tan perfecto como el de Koike Shigeo, pero sí que es cierto que transmite esa velocidad y esa acción como el solo, enmarcando al avión en un ascenso frenético, como vemos aquí. Y bueno, no me he podido resistir, también por la misma razón, en traeros a la referencia de catálogo 5079, con la que comercializó este mismo kit la marca estadounidense UPC, también en el año 1967 en Estados Unidos. UPC fue una de esas marcas exiguas que duró 10 años prácticamente, de 1963 al 73, y que tiene este box art que desde luego no está muy bien ejecutado, no está muy bien, pero sí que transmite una enorme velocidad, porque vemos aquí a un A7 en una actitud de despegue en la que acaba de salir de la catapulta y ya está virando hacia estribor y guardando el tren de aterrizaje. Una portada de mucha velocidad, mal ejecutada, pero desde luego muy llamativa. No sería el único préstamo que haría Aseawa. UPC sería uno de los que comercializaría el kit bajo su marca, pero también lo hizo un fabricante británico muy importante, Frog, el decano del modelismo en plástico a nivel mundial. A este le debemos que hoy en día hagamos maquetas en plástico. Frog, durante los años 60 y finales de los 60 y durante todos los 70, o por lo menos durante el tiempo que duró, comercializó kits de Aseawa bajo su sello. Y aquí tenemos con referencia F260 y en el año 1968 nuestro A7A, realizando en este caso un bombardeo sobre objetivos en tierra. En los años, en algún lugar, en algún momento de los años 70, aparecía con esta otra portada semejante en cuanto a maquetación a la primera que hemos visto de Aseawa, pero en este caso el fondo del avión es bastante más light, por decirlo de alguna manera, con un fondo que no nos dice gran cosa, pero sí que es verdad que llama la atención sobre lo que tiene dentro, sobre el avión. Es un fondo de color rosáceo beige y donde sí que vemos bastante más claro y más potente el logotipo de Aseawa, en este caso un logotipo actual. La referencia de catálogo es la misma, la JS017, como también sería la misma referencia la de este kit, donde ha cambiado totalmente la caja. Estamos en 1973, tenemos un box art muchísimo más interesante desde mi punto de vista que los dos anteriores, donde vemos un A7 que acaba de despegar y está rompiendo hacia un lado del portaaviones USS Oriscan, que es claramente visible por la precisión del box art, del dibujo que tenemos justo detrás en segundo plano de nuestro vistoso A7A. Y es en 1979 donde tenemos exactamente el mismo box art, pero ahora os daréis cuenta de que ya no tenemos esa línea azul donde se enmarca el logotipo de Aseawa. Ahora esa línea es verde. Y es verde como la actual. Ya en ese momento hay una reestructuración del catálogo de Aseawa y lo tenemos inserto, este kit, dentro de las series D, que en aquel entonces fueron identificadas con el color verde. En concreto, la referencia fue comercializada como D4 o número 610.
En 1979 ya sí que tenemos nuestra decoración, la propia, la que se vende actualmente, y lo haría a través de Minicraft. Minicraft y Aseagua llegaron a estar tan sumamente unidas que llegó un momento en el que parecía que Minicraft era básicamente un distribuidor de Aseagua en otras partes del globo, especialmente en Europa y en Inglaterra. Y aquí lo tenemos con una portada muy diferente a lo que estamos viendo. Minicraft empezó, como se hacía ya en los años, como sería habitual en los años 80, a hacer portadas de fotografía. La referencia de catálogo es la 1017. En el año 1986 ya aparecía dentro del catálogo de Aseagua no solo nuestro box art del Koike Sigeo, sino también la decoración que estamos viendo. En este caso, en 1986, todavía se comercializaría en la línea verde, por eso de las letras marcadas en verde que estáis viendo, y con la referencia D4. Pero curiosamente, el box art ahora ocupa toda la cubierta, ya no tiene ese margen aparte donde aparece la información del avión. En 1992 volvería a comercializarse de la misma manera. En este caso, Aseagua vuelve a recuperar su amor, su respeto por el box art, sobre todo teniendo a una persona como Koike Sigeo dentro de su gabinete de diseñadores, parece que sea obvio esto, y hace la marca y la información sobre el avión minúscula. En este momento, 1992, el catálogo de Aseagua vuelve a sufrir una reestructuración y esta maqueta se engloba dentro de lo que llamaríamos el grupo o la serie BT, con número 10, el BT10, y número de catálogo 2610. Es en 1999 y en el año 2008 cuando de nuevo Aseagua vuelve a repensar un poco su catálogo y lo establece como lo conocemos en la actualidad. Y es en 1999 cuando desciende de categoría en nuestro A7A, que ya tiene bastantes años, y acaba siendo comercializado dentro de las series B, una de las series más sencillas de la marca, en este caso con su referencia actual ya en ese momento, en el año 1999, ya sería la B8, y con el número 238, una segunda referencia que tiene Aseagua. En este caso volvemos a esa maquetación que habíamos visto en 1967, donde el dibujo está exento de toda información, desplazado ligeramente hacia un lado de la cubierta y dejando un margen blanco donde encontramos la información del avión y la banda verde que define a las series B dentro del fabricante japonés. En 2008 sería exactamente igual y de esa manera cerramos nuestro recorrido por el catálogo de Aseagua, porque no se ha vuelto a fabricar desde 2008, aunque todavía debe de tener el fabricante japonés stock suficiente porque lo tiene actualmente en catálogo. ¿Qué os ha parecido el recorrido de esta maqueta a través del catálogo de Frog y de Aseagua? ¿Os ha sorprendido? Es brutal. Claro, es una maqueta de los años 60, en el fondo. Tiene mucho recorrido. Bueno, vamos a ver qué es lo que hay fuera y dentro de la caja. Es una maqueta que la última vez que se produjo, lo habéis visto, es en el año 2008, pero sin embargo yo esta la compré mucho tiempo después y todavía sigue estando en 2025 en catálogo. Esta yo creo que la compraría hacia 2023, no lo recuerdo muy bien. Lo que sí que recuerdo bastante bien es que fue en Maquetas Casa Jiménez, en Antiguo Reino de Valencia, en Valencia. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo más atractivo que nos ofrecen las cajas de Aseagua? Es ese interés que tienen por el box art. Esto es un dibujo del excelentísimo artista Koike Sigeo. Es el hombre que le ha dado este caché tan impresionante que tienen las cubiertas del fabricante japonés. Hasta el punto ha habido un reconocimiento también por la marca del trabajo de este artista, que es de las pocas marcas que hacen el dibujo exento, que es lo que se debería de hacer. Fijaos, el dibujo no está en ningún momento, pues no tiene ninguna publicidad en medio, de manera que cuando tú montas la maqueta, compras la maqueta, desde luego te llama la atención este fantástico dibujo de Koike con la luna y el anochecer, un aterrizaje en el anochecer de este A7 Corsair del portaaviones US Midway con la luna detrás. Es que es impresionante. O sea, te va a llamar la atención el dibujo y lo vas a querer, pues eso,
tener entre, pues hacer con él un pequeño cuadrito, o simplemente dejarlo en algún sitio de tu despacho que te inspire, porque desde luego es muy detallado el avión, el tratamiento de las chapas es ideal, se ve esa rugosidad sin ser tampoco exagerada, y luego la elección de los cielos de este artista es simplemente soberbia. Hasegawa lo supo reconocer y hace el dibujo aparte, pero luego la presentación, como veis, es muy equilibrada, está bastante bien. Aquí tenemos pues la información que debe de tener una caja, el nombre claramente del producto, el A7A Corsair 2, con el copyright ya, por eso os digo que es bastante actual. Antes no había nada de esto de copyright, nadie se interesaba de estas cosas. Y luego esta línea, esta estilosa línea verde, que denota que pertenece a la serie de catálogo B. O sea, el catálogo de Hasegawa está muy bien organizado, porque conforme vamos subiendo de dificultad en nuestras maquetas, podemos pasar de la serie A a la serie B, la serie C, la serie D, la serie E. Por ejemplo, las últimas maquetas, que son bastante más complicadas que las primeras que tienen en catálogo, pues es la serie E. Tienen muchísimas más piezas, están muchísimo más detalladas, son mucho más precisas. Las series A y las series B son maquetas o bien muy sencillas, con cierta calidad, o bien, como el caso de este kit, es una maqueta de los años 60 que tiene un nivel de detalle pues bajo y un nivel de complejidad en el montaje bajo. ¿Qué es lo que tenemos en los laterales? Pues también muy clásico de Hasegawa. Aquí tenemos la dirección de Shizuoka, donde está la fábrica de Hasegawa, los datos de contacto y las especificaciones generales de la maqueta, que contiene piezas para un solo modelo y que requiere pegamento y pinturas. Tenemos también los datos no solo del fabricante, sino también del distribuidor en España. Un distribuidor que se estrenaba, y yo por lo menos lo vi por primera vez con esta maqueta en el año, como os digo, 2023. Es IBG Autoracing SL, que está situado en Òdena, Barcelona. Antes, el distribuidor de esta fantástica marca estaba en mi ciudad, en Valencia. Era Pemar Model, pero esa empresa quebró y curiosamente yo viví muy cerca de donde tenían las oficinas. Y llegué incluso a conocer a algún que otro persona que trabajaba dentro de Pemar Model. Esto es lo que vemos en nuestra tienda de maquetas, la clásica disposición en horizontal con el nombre del avión bastante grande, bastante llamativo. La línea a la que pertenece dentro del catálogo, la línea B, este es el modelo número 8 dentro de la serie B, y la referencia 238 o 1238 para otros países, pero yo creo que es 238, con el fantástico dibujo de Koike Shigeo en el lateral. Y luego, pues una reminiscencia un poco de los años 80 que nunca está de más que se saque en las maquetas, que es una foto de la maqueta terminada. Eso hace que un modelista que no tenga mucho conocimiento de lo que es la marca Hasegawa y de lo que es la serie B, podamos hacernos una idea bastante clara de qué es lo que estamos comprando. Es una maqueta, pues como vemos ya aquí se nota que no tiene ni un solo panel marcado, y esto, ¿sabéis por qué es? Porque tiene paneles en relieve. Entonces ya empiezas a pensar, bueno, pues esta maqueta a lo mejor pues no es tan buena. Aquí tenemos el precio que me costó en su día, 12,95, es un precio bastante asequible. También más o menos todas las maquetas de la serie B pues tienen el mismo precio, como os podéis imaginar. El cartón es de muy buena calidad, el cartón de la cubierta es de bastante buena calidad, y desde luego es algo que es de agradecer, porque evitamos que se arrugue, evitamos que se estropee la cubierta, porque desde luego pues la intención, yo creo que de Hasegawa, es la que pueda recuperar este precioso dibujo de uno de sus dibujantes de cabecera, el máximo exponente, que es Koike Shigeo, que ojalá podamos hacer en el canal un vídeo sobre su trabajo. Apertura hacia arriba, como en todas las maquetas de calidad. Fijaos cómo suena esto. Es que simplemente ya el sonido te das cuenta de que estás delante de una caja como Dios manda. Y por cierto, vamos a ver qué tal suena una maqueta de Hasegawa, que tiene un plástico muy característico. ¿Veis ese sonido casi metálico? Es un plástico muy característico el que tiene Hasegawa. A alguna gente le gusta mucho, a otra gente lo odia. Pero bueno. ¿Y qué es lo que tenemos dentro de la caja? Pues tenemos nuestras hojas de instrucciones, el kit enlistado
pues como estáis viendo, y realizado en un plástico en gris, lleva 1, 2, 3 grapas en plástico gris y una para los transparentes. No está mal, para ser una maqueta del 67. Nuestra hoja de calcas y una hojita que son, pues ya lo sabéis, las instrucciones de nuestras instrucciones. En este caso te ponen un QR para que vayas a un vídeo de YouTube a revisar cómo se hacen cosas, pues, como por ejemplo pegar las calcas, ¿no? Instrucciones de las instrucciones, señores, no las vamos a analizar. Lo que sí que vamos a analizar son las calcas. Las calcas normalmente de Aseagua se han basado, como decíamos antes, en lo de siempre, en la calidad. Buenas decoraciones vistosas. Aquí tenemos 2 aviones, 2 decoraciones tan solo, pero como veis, muy vistosas, muy bien impresas, muy centradas. La impresión es muy definida, como estáis viendo aquí. Se puede incluso pues ver pequeños detalles, a ver si lo tenemos aquí, como el nombre de los pilotos en esa pequeñísima franja amarilla y azul del avión del USS Midway. Y como veis, pues buena impresión. ¿Qué es lo que ha cambiado con respecto a lo que hemos tenido de otros años en esta maqueta en concreto? Pues lo que ha cambiado es que las calcas ya no son tan gruesas como eran antes. También el transparente que tienen ha cambiado algo. Este es más mate. El antiguo de Aseagua era brillante. Y el problema que tenían las calcas de Aseagua de siempre ha sido que han amarilleado de forma muy rápida. Entonces creo que aquí ha habido un cambio para mejorar estas situaciones que estábamos diciendo. No son calcas tan gruesas y no son calcas que parece que amarillen tan rápido. No lo sé, vamos a ir probándolo. Y bueno, por lo menos sí que es verdad que han respetado las decoraciones antiguas y este acabado tan preciso y tan fino que llevan haciendo pues desde que yo tengo uso de razón. O sea, yo tengo maquetas de los años 80 y ya tenía esta calidad de impresión, que es algo que llama muchísimo la atención de Aseagua, ¿no? Bueno, vamos allá a analizar nuestras instrucciones. Otra cosa que a todos aquellos que os gusta la marca Aseagua os ha llamado siempre la atención es esta calidad de impresión de las instrucciones con esta foto en blanco y negro, que es una verdadera foto en blanco y negro donde te puedes hacer una idea clara de lo que tienes en las manos, y luego estos acabados en otros colores que eran las primeras instrucciones en las que los veíamos, ¿no? Esos colores azules ya no eran solo instrucciones en blanco y negro, sino que también tenían un toquecito de color, normalmente de este azul ligero que tenemos aquí. La primera, bueno, es unas instrucciones desplegables tipo tríptico, en este caso tiene 4 caras, es superior a un DIN A4. En una cara pues tenemos información sobre el montaje, en la otra cara normalmente nos viene las decoraciones de los aviones que tenemos en portada y las grapas. Vamos a analizar una por una cada una de estas caras para que veáis un poco la distribución tan clásica que hay, tan típica y tan propia de Aseagua que tiene. En primer lugar, una historia del avión en diferentes idiomas, con la fotografía y la dirección del fabricante. En segundo lugar, y aquí es donde empiezan las cosas a cambiar, fijaos esto, qué interesante es, qué información más interesante. Tenemos un avión que se caracteriza por llevar enormes cantidades y variedades de cargas bélicas. ¿Y qué es lo que tenemos aquí en primera instancia? Pues un diagrama de aquello que puede cargar este avión. ¿Y por qué lo hacen así? Pues porque, entre otras cosas, toda esta retahíla de armamento la vende también Aseagua separada. Y de esa manera no solo te está dando información de lo que le puedes meter a tu avión, sino encima te está haciendo un poco de propaganda velada de que te compres las cajas de armamentos que también ofrecía el fabricante japonés. Pero es muy interesante ya esta información. Y luego pues tenemos aquí algo pues que para que sepas un poquito más sobre el avión. El Booth Corsair es un Corsair 2, porque hubo un Corsair 1, que es este de aquí, que por cierto también lo tienen en catálogo. Ahí te lo ponen. La verdad es que ya de entrada aquí ya vemos diferencias con respecto a lo anterior. Son 76 piezas, no os lo he dicho, pero son 76 piezas y estas 76 piezas se distribuyen en 5 pasos de montaje. El primer paso de montaje es el montaje del interior y del barquísimo interior, que lleva una calca para hacer el cuadro de mandos.
y del fuselaje, quedaría el fuselaje montado con el gancho de cola. Fíjate cómo también extracta cada parte que se tiene que pintar de forma específica, te la pone un poquito aparte. Tenemos el paso número 2, que ya es el montaje hasta de los Sidewinder que llevan los costados y en la pintura de los misiles y el montaje de las alas. Tenemos también dentro del paso número 2 y del paso número 1 aquí unas aclaraciones sobre pintura de trenes de aterrizaje, de pozos y de cómo tienen que ir, en qué posición tienen que quedar los trenes de aterrizaje. Esto también es otra cuestión que es bastante importante, cómo tienen que ir pegados los diedros correctos de los timones de los estabilizadores, de las alas, de los pilones, el piloto cómo tiene que ir pintado. Aclaraciones que vienen muy bien, que son que le dan mucho, van a enriquecer muchísimo nuestra maqueta, ¿no? Luego tenemos por aquí abajo ya el montaje del aerofreno, el montaje de todo el tren de aterrizaje en el paso número 3. El paso número 4 es el difícil o entretenido paso del montaje de los depósitos y de las bombas y su pintura. Y ya el último paso, pues básicamente es el de pegar esos depósitos, esas bombas, ese armamento, las cargas exteriores de nuestro avión y la sonda de repostaje en vuelo. Ya quedaría terminado de esta manera. Por aquí abajo, en vez de, como esta parte de aquí de las instrucciones la han aprovechado para esta información adicional, la información clásica que nos aparecía en la primera hoja de instrucciones, que son las instrucciones sobre las instrucciones, recomendaciones de peso, cuándo tenemos que hacer un agujero, qué significa cada una de los diagramas que nos vienen en las instrucciones, nos viene en esta parte baja. También nos viene en esta otra parte los colores, lo estáis viendo aquí, que se utilizan para montar nuestro modelo. Fijaos la barbaridad de colores que son necesarios. En el fondo, con menos colores podemos hacerlo. El problema es que ninguno de ellos te aparece como Federal Standard. Son colores de, pues si no recuerdo mal, de Umbrol y de la propia Asa Agua, lo que aparece aquí reflejado. Y bueno, vámonos a la parte de atrás. Tenemos nuestras dos decoraciones setenteras. El portaaviones Midway CVA-41 con el VA-56, los de Champions. Una decoración muy vistosa, yo me imagino que será el avión del CAG. Y luego por el otro lado, una del portaaviones USS Oriskany, el VA-153, los Blue Tail Flies, o sea, las moscas de cola azul, que desde luego también, aunque no esté en portada, también es una decoración que es bastante bonita. Fijaos cómo estas instrucciones no son cargantes gracias a la incorporación en la impresión de ese color azul. Simplemente un toque de azul le da una distinción a las instrucciones que las lleva mucho más allá. Pero otra cosa que me gusta que os fijéis es el interés que tiene Aseagua, que tenía Aseagua desde los años 80 y desde los años 70 por la pintura de los detalles. O sea, eso le da un realismo a los modelos brutal. Fijaos, píntale incluso el antidestellos del parabrisas. O sea, cualquier cosita que fuera un detalle del avión original, se te hacía un recuadro de información adicional para que tú lo pudieras pintar. Eso desde luego es muchísima información y es de agradecer. Yo cuando era pequeño y no tenía acceso a información sobre aviones, pues mis maquetas de Aseagua eran bastante más reales que las maquetas de otras marcas, porque entre otras cosas tenía esta información a mi disposición. Y luego cuando pasan los años y ves una foto del real, dices, ostras. Y luego, pues nuestras tres grapas, ya en última instancia, nuestras tres grapas moldeadas en gris y los transparentes. Y bueno, unas instrucciones muy diferentes que hoy a lo mejor ya os parecen como algo más normal, pero que en la época, que es lo que quiero yo que entendáis, en la época era brutal. Vamos a dejar... Y bueno, ¿qué es lo que tenemos en nuestro interior? Pues lo primero que vamos a ver son los transparentes. Los transparentes son bastante claros, están muy bien moldeados. El grosor es un grosor intermedio, no son las cúpulas gruesas de los años 60, pero tampoco, desde luego, son las cúpulas que tenemos ya a partir de los 70 y 80. Son bastante más finas. En este caso, pues
no está mal moldeado, tiene alguna rebarba en la parte de la unión de la cúpula con el avión, la parte móvil, digamos, del avión real, pero es algo que fácilmente se puede tratar. Está emblistado aparte para evitar los roces clásicos que puede tener dentro de la maqueta. Y vamos al lío, señores. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos la grapa que representa nuestra mitad del fuselaje y pues empezamos viendo el pozo. Un pozo bastante simplificado que tiene su profundidad. Recordamos que las maquetas de los 60 el tema este de la profundidad no lo llevan muy bien y de hecho aquí tenemos el tren de aterrizaje delantero que no tiene profundidad. ¿Veis? Tiene cosas modernas para la época y cosas bastante antiguas o antiguas, ¿no? para lo que es la época. Otra de las cosas que es así para ser una maqueta de los años 60 muy remarcable es la presencia de este tipo de acabados, de los agujeritos estos que estáis viendo aquí, de las salidas de aire, de la entrada de aire, de la salida del cañón de 20 milímetros, otra entrada de aire o salida de aire, ese tipo de cosas que están moldeadas y gana mucho en realismo con respecto a eso, ¿no? Para ser un molde de los años 60, pues no tiene mucho flash, desde luego. Tenemos aquí toda la retahíla de nuestras bombas MK81 y MK82 de prácticas y el radomo, que por cierto, vamos a darle la vuelta. Este es el interior de la toma de aire, que como veis es una pieza, un moldeado que lleva en el interior, que al unir las dos mitades pues se nos va a quedar una raya muy visible, aparte de algo negro ahí muy feo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las maquetas de la época, ¿verdad? Aquí tenemos los dos pilones. Fijaos, los dos pilones llevan algo de detalle también en relieve y las bombas por la otra parte, como veis, aquí tenemos las MK81 con feos expulsores que van a incrementar el trabajo, que ya de por sí tienen bastante trabajo estas bombas. Desde luego. El interior de la cabina, pues del cockpit, brilla por su ausencia. En eso sí que es verdad que es una maqueta de los años 60. Prácticamente lo que tiene es un asiento, el piloto y el panel de mandos, que es una calca. Aquí tenemos el tope, donde realiza el tope para la toma de expulsión de gases, ¿no? Y, como no, nuestro timón, que viene, en este caso, moldeado entero en esta misma pieza. Luego la espina, esta parte de aquí de la espina irá en la otra pieza. ¿Cuántas bombas lleva esto? Vamos a ver. Es un martirio esto de las bombas, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. O sea, 18 piezas de nuestras 76 piezas son bombas. Si a eso le sumamos que llevan sus respectivos MERS, dos MERS muy simplificados, como estamos viendo aquí en esta segunda grapa, que desde luego no se parece mucho a un MER normal ni a un TER, porque esto de aquí arriba son un TER. Los TERs y los MERS son soportes que permiten en un solo pilón llevar bastantes cargas. En este caso, el pilón de una 7 pues podría llevar una bomba. Sin embargo, con un MER puedes llevar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y con un TER, 1, 2 y 3. O sea, imaginaos, ¿no? Como veis, estas piezas son de las más feas que tiene. Y lo que están es invitando, si quieres hacer algo un poquito detallado, es 1, o a olvidarte ya de las bombas, o 2, cogerte uno de esos fantásticos kits de Asawa de armamento y ponerle un buen MER con sus bombitas a nuestro avión. Aquí tenemos los pilones, otro par de pilones que también llevan los paneles hacia arriba. Las aletas, aquí tenemos los dos depósitos de combustible. ¿Qué hay de especial en estos depósitos de combustible? Pues en especial lo que hay es que son muy gruesas las aletas que se suelen hacer. Nada nuevo, señores, pero bueno, es algo que, como hemos dicho, las cargas externas del avión, pues podemos recurrir a otras o directamente no ponérselas. Y aquí pues tenemos
nuestro fuselaje, nuestra otra mitad del fuselaje, que no va mal de detalle, como veis tiene algunos registros redondeados, desde luego el interior del pozo muy mejorable, pero yo en estas maquetas es que no me pondría a mejorar absolutamente nada. Hay opciones mejores en el mercado. Estas maquetas son simplemente pues, para hacer una decoración y ampliar la colección con esa decoración, o simplemente para desengrasar, para entretenerte, para divertirte. O si pues quieres iniciar a una persona que está empezando, pues que coja un avión de estos que es bastante sencillo y rápido de montar y coja el gusanillo de lo que es el modelismo gracias a estos, ¿no? Es increíble que después de 58 años este molde esté en estas condiciones y se siga fabricando, porque es un molde que, como veis, tiene muy poca rebaba. Me imagino que habrá diferentes tipos de moldes de la misma cosa, ¿no? Y este será uno de tantos, ¿no? Bueno, vámonos ya con nuestra última grapa, la que más piezas incorpora. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos todo el tema de las compuertas. Aquí sí que vemos algo más de flash, de rebarba. Fijaos, el interior de esas compuertas es completamente liso o prácticamente liso y tiene ahí un expulsor en medio, pero bueno, como no lleva detalle va a ser muy sencillo de mejorar. Aquí tenemos el tren de aterrizaje delantero, también con algún que otro expulsor y un poquito de flash, y una serie de piezas que son estas dos piececitas que estáis viendo aquí, la que estoy tocando con el dedo. Estas dos piececitas son martinetes del tren de aterrizaje principal, y esto que estáis viendo aquí es la sonda de repostaje en vuelo. Otra parte también muy característica del tren de aterrizaje delantero es el sistema que lleva para anclarlo en la catapulta. Estamos hablando de un avión naval, y es esto que estáis viendo aquí. Eso que parece un rastrillo es precisamente un rastrillo que arrastra el avión desde la catapulta. Los dos pilones que nos restaban por ver en toda nuestra configuración del fantástico A7A Corsair. Una cuestión muy importante de las maquetas de Asawa era su encaje. Aunque estemos ante una maqueta de 1967, el encaje no es malo, por lo menos no es tan malo como el que se hacía en los años 60. Hoy en día los encajes son muy elaborados, son muy perfectos, no se pueden comparar, pero hasta hoy en día podemos decir que las maquetas de Asawa tienen un encaje sencillo, pese a estos expulsores que estáis viendo aquí. Y fijaos, otra característica también de Asawa es que hacía paneles en relieve, pero luego hacía paneles incisos en las superficies móviles del avión. Aquí tenemos los dos soportes muy simplificados de nuestros misiles Sidewinder con puertas del tren de aterrizaje principal. Nuestro horroroso piloto, que parece que es un piloto que está un poquito desnutrido, está muy delgado y un poco escuchimizado, pero bueno, los pilotos de la época pues también suelen ser así. Total, tampoco le vamos a dejar la cabina abierta, aunque la posibilidad de ponerle la carlinga completamente abierta existe. Pero claro, ahí está el vacío, no hay prácticamente detallado. Aquí tenemos también el ala en la parte superior, en la que tenemos el aerofreno. No es un aerofreno, es un slat o algo así, una superficie hipersustentadora móvil que también está moldeada en panel inciso, lo mismo que los alerones. Aquí tenemos la otra pieza que compone la semiala y vamos a ver ese tren de aterrizaje principal, que son básicamente unos tubos en una disposición en V. Aquí incluso vemos un alarde de hacer detalles, como por ejemplo una pequeña antena, algo que desde luego en los años 60 era muy raro. Las ruedas, pues bueno, no son ruedas especialmente detalladas ni especialmente buenas, pero daban el pego. Esto que estáis viendo aquí es la toma del motor, el TC30, si no recuerdo mal, la salida de gases del motor TC30 que llevaba este avión, y vamos a ver la pieza más característica de su interior, el asiento eyectable. Este es el asiento eyectable que nos ofrece Asawa, que como veis pues entra dentro de lo que nos recuerda un poco a los asientos eyectables de maquetas como el Mirage 3 de Airfix, ¿no?
un asiento muy simplificado, con el piloto aparte. Básicamente el detallado del interior es el piloto. Pero bueno, es una maqueta muy sencillita que tiene 58 años. Y bueno, hemos dicho que también hay otro aspecto también de calidad en estas maquetas, aunque en su detallado hoy en día estén muy desfasadas, es precisamente el material en el que están construidas. Un material que es lo suficientemente duro como para trabajar bien con él, pero no es blando, no se deforma, se pega con mucha facilidad, se pega muy rápidamente, es muy cómodo de trabajar. Es un material de calidad, es un material como todo en sí. Aunque la maqueta tenga muchísimos años, se nota que tiene calidad por los 4 costados. La verdad es que, como siempre os lo digo, las maquetas de Hasegawa, desde simplemente ya, por esto que estáis viendo aquí, ya merece la pena hacerse con ellas. Muy buen tratamiento de portada, una simbiosis entre el artista y la marca, que no se pisotean el uno al otro, que se complementan, y sinceramente os lo confieso, más de una vez me he comprado una maqueta de Hasegawa simplemente por esto que estáis viendo. Son pequeñas obras de arte, preciosas. Bueno, muchísimas gracias por ver estos vídeos, espero que os haya dado información sobre Hasegawa, este vídeo, que os haya resultado interesante y que sigáis apoyando las iniciativas del coleccionismo de maquetas, dándole un like a este vídeo y bueno, dejando cualquier tipo de comentario. Muchos de los que veréis estos vídeos sois coleccionistas y me gustaría pues que deis vuestra opinión sobre Hasegawa o vuestros recuerdos con esta grandísima marca. Bueno, chicos, muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego, chao, chao.